Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Y que esta canción de unidad nos mantenga siempre a tu lado. Dulzura y luz, yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Hermano, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en esta bella tarde del Señor para reflexionar una porción de las Escrituras. Pero antes de entrar en la porción de las Escrituras, me gustaría hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo domine y control. Que no sea yo el que hable, sino el Espíritu Santo, dando paz, esperanza y sobre todo gozo en medio de las situaciones que estemos viviendo nuestra isla. Y oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu santa y divina presencia, dándote la gracia por tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo, sé tú tomando dominio y control sobre todas las cosas. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú traigas paz en el corazón de nuestros hermanos
de la iglesia, Señor Jesús. Y no tan solo de la iglesia, sino paz a nuestra isla. Todas estas cosas te las pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén. Y dice las Escrituras en Génesis capítulo 7, versículo 1. Y dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Palabra de Dios. Si nosotros vamos a estudiar el contexto de ese versículo, vamos a encontrar diversas enseñanzas que las Escrituras nos están enseñando. En el capítulo 6 podemos ver el contexto de la sociedad que estaba viviendo Noé. En el contexto que estaba viviendo Noé, el pueblo, la comunidad, había maldad, insensatez, había ignorancia, había soberbia, había necedad. Y en esos elementos de maldad es que Noé se enfrenta. Cuando Noé se enfrenta a ese contexto, Dios le ordena algo. Dios escogió a Noé para que comenzara su ministerio. Y el ministerio de Noé se compone de dos facetas. La faceta 1 era, por supuesto, la construcción del arca. Y la otra era la prédica. Claro está, la construcción del arca, todo el mundo sabe sobre las enseñanzas del arca de Noé, el diluvio universal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de la construcción, para que Noé entre en el proceso, primeramente él tenía que tener humildad. Humildad. ¿Humildad para qué? Humildad para hacer lo que para mucha gente no tenía mucho sentido. Y el segundo tópico del ministerio de Noé es la prédica. Pero la prédica no es tan solo pararse en el altar de la casa del Señor, de una iglesia, ante una comunidad, leer un porción bíblico y predicar, sino que el ministerio de la prédica de Noé era a través de las acciones, del proceso que lo llevaba a construir. La gente le preguntaba a él: ¿qué tú haces? ¿Por qué tú construyes un arca? No tiene sentido. ¿Y qué decía? Noé: Dios me ordenó a construir el arca. Y en esa contestación estoy 100% seguro que Noé enumeraba las maldades, los elementos que Dios hizo a Noé que construyera el arca. ¿Por qué? Había maldad. Se practicaba la maldad. Lo que era bueno ya le dicen malo. Y de esas posturas, Noé, en el proceso de construir el arca, le enseñaba al pueblo el por qué. Yo no quiero, ¿verdad?, entrar en lo que pasó, porque todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Pero en el proceso de Noé predicar, en su prédica, el pueblo, el receptor, tenían ese concepto el concepto de la prédica de Noé era más bien tropezadero. El pueblo lo veía como un loco. Ya hoy en día los predicadores, los pastores, los misioneros, evangelistas, etc., cuando
exponen la palabra, ya no tiene tanto sentido. Ya es un loco más hablando. Sin embargo, San Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Esta parte es bien interesante. Dice que para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Quién eran los judíos en ese entonces? Los judíos eran los creyentes, los que practicaban la ley, los que predicaban la moral. Sin embargo, la pasión, las pasiones de este mundo, el amor a la riqueza, lo hicieron que ellos se desviaran. Entonces, cuando San Pablo predica de ese Jesús, el Mesías que los judíos estaban esperando, no era un Mesías que va a venir con gran riqueza, con gran poderío militar, orgullo de las naciones, sino que el Mesías que venía era un Mesías humilde, y que la culminación de ese ministerio de nuestro Salvador era dirigido a la crucifixión. Y de ahí entra el triunfo de Cristo. De ahí entra el triunfo de la salvación para toda la humanidad, en la humillación de la cruz. Para los judíos, totalmente tropezadero, porque va en contra del status quo. Y para los griegos, o sea, para el mundo que no conoce a Cristo como su Salvador, ciertamente una locura. El texto habla sobre un arca. En el hebreo, arca es teba, que significa caja, cofre, arca, arquilla. Lo interesante es que esa letra hebrea habla de un cofre. Entonces, ¿para qué sirve un cofre? Un cofre nosotros lo utilizamos para guardar nuestras pertenencias más valorosas, algo que tiene mucho valor para nosotros. Sortija, relojes, una prenda, algo de mucho valor. Esa caja protege esa pertenencia bien importante. Ahora, el arca, Dios está utilizando esa enseñanza, ese elemento, caja, como un refugio celestial. O sea, el reino, la salvación, la vida eterna. Pero también significa, si lo vamos a utilizarlo en el contexto que estamos viviendo hoy en día, la gobernadora ordenó un toque de queda. ¿Para qué? Para protegernos del virus que está en nuestra isla. Nuestros hogares viene siendo ese arca, esa arca de protección, ese arca de refugio. Y me acuerdo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13,
que nos habla sobre la creación de la Pascua. ¿Cuál fue la creación de la Pascua? Pues la Pascua era cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios ordena que utilizaran la oveja, lo sacrificara y con la sangre marcada las entradas de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel del Señor que iba a visitar a la tierra de Egipto entrara y no tocara las casas del pueblo de Israel. Los que entraron en la obediencia al Señor, sus hijos fueron liberados, fueron salvados. Pero los que no entraron en esa bendición, en esa protección. En el libro de Isaías 26, versículo 20, que lo voy a buscar, nos dice: dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, o sea, tu casa. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. O sea, las escrituras nos enseñan mucho sobre este pasaje. Es como si la historia se repitiera. Y dicen los historiadores que el que no conoce su historia está predestinado a repetirlo. O sea que tenemos las escrituras, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento. Lo que tiene que hacer la persona es liberarse de su ignorancia y abrazar el conocimiento que Dios nos da. Para nosotros es entrar en humildad y para así poder nosotros entrar en obediencia. Dice el otro concepto del versículo que estamos estudiando: justo. No era justo en esta generación. La palabra justo viene de la palabra hebrea tzadik, que significa premiar, recto, entre comillas, obediente, verdad, derecho, inocente, justicia, justificar, etc. Eso me viene a la mente Mateo 1:19, que habla que cuando María recibió la noticia que en su vientre iba a venir el Salvador, que el Espíritu Santo está sobre ella y su vientre está el Redentor, José no lo entendió en ese momento, pero no entró en locura, no entró en desespero, en ansiedad. Y dice que él era justo y no quería difamarla, no quería que entrara en un escándalo, como mucha gente tiende a hacer, tiende a provocar escándalo, traer desespero, ansiedad. José no quiso. Quería ser justo, practicar la justicia. Y esa practicar la justicia es la moral, cómo nosotros vivimos en esta sociedad. Cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida, tanto en la iglesia como en nuestro diario vivir.
cómo nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas ante esta situación en que estamos viviendo. Para hacer una pequeña conclusión en esta reflexión, me gustaría que me acompañara al libro, a la epístola de los Romanos. San Pablo nos da una contestación. En el capítulo 14, versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, cuando Pablo habla sobre comida y bebida, estamos hablando de una fiesta, por lo regular una fiesta de ricos, que pueden tener bastante alimentos y bastante vino para poder celebrar. Mucha gente piensa, aquí está la gloria de Dios, aquí está la prosperidad del Señor. Mira, Pablo dice, mira, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. Justicia y paz. Noé era justo en su generación. Justo. O sea que él practicaba la justicia. Él hacía el bien a su semejanza. Él no practicaba la maldad. Él obedecía lo que Jesús nos enseñó sobre la regla de oro. Bien principal, bien valioso. No hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Sino que Noé era justo en esa generación. Nosotros tenemos que practicar la justicia. Y la justicia nos va a llevar a tener paz. Y esa paz nos va a dar el gozo en el Espíritu Santo. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento. En medio de esta crisis, el Espíritu Santo nos dará la paz. Ese gozo. Pablo dice en el mismo capítulo, en el versículo 8. Y mírense en esto. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Así que Pablo tenía la convicción de que al hacer justicia con nuestros semejantes, vamos a tener nosotros mismos paz. Y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. En medio de una crisis en que nuestra isla está enfrentando, vamos a tener gozo. Sí, esto es definitivamente una locura. Para los que se pierden es una locura. Pero para los que se salvan, para los redimidos, para los que amamos a nuestro Señor, y en medio de una crisis, nosotros practicamos la justicia. Nosotros vamos a entrar en paz. Así que yo le exhorto, iglesia, yo le exhorto a los que me están escuchando, confíen en la divina providencia del Señor. Confíen en Dios, que es nuestro amparo y nuestro refugio, nuestra arca, nuestro todo.
y depositen su vida a Dios y Él nos cubrirá, nos abrazará y estaremos en gozo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.